Job, capítulo 8, versículo 5 en adelante. Dice la palabra de Dios: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Wow, tremenda palabra de parte del Señor que venía a Job en el nombre de Jesús. Si nosotros vemos la vida de Job, podemos ver que en el capítulo 1, antes de llegar a esta palabra que estamos compartiendo, si nosotros vemos el capítulo 1, podemos ver el proceso tremendo en la vida de Job, en el proceso tremendo que le aconteció, y el proceso que él pasó fue de parte de Dios. Ahora lo vamos a comprobar por la Biblia. Para llegar a esta palabra, donde Dios acá le da una bendición en la vida de Job, o cómo Dios puede restituir la vida de Job, cómo Dios puede restituir nuestras vidas, y acá nos da un consejo el Señor. La Biblia nos enseña que si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, el rogar es un nivel más de oración en la vida de las personas. Nosotros muchas veces tenemos que rogarle al Señor en su presencia para que Él pueda restituir todo lo que perdimos a causa de nuestra desobediencia y todo lo que nos quitó el diablo, en el nombre poderoso de Cristo. Cuando nosotros entendemos esto, podemos entender la vida de Job. La Biblia habla, si nosotros leemos Job capítulo 1, versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Si nosotros vemos el contexto de la palabra que Dios le dice a Job que tenía que buscarlo de mañana, podemos ver que la vida de esta persona, que la Biblia lo describe, ¿no? Que era recto, era temeroso, era apartado del mal, era una persona que reunía una serie de requisitos, en la cual, si nosotros lo traemos a este tiempo, podemos ver que era una persona que estaba bien delante de la presencia de Dios, porque la Biblia dice que era hombre perfecto, hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! Tremendo. Con esos requisitos nosotros pensamos que somos personas que estamos bien delante de la presencia del Señor. Amén. Pero hay una particularidad, que en el capítulo 5 la Biblia describe que Job tenía un problema. Y el problema de Job era que tenía un temor en su corazón. ¡Wow! Porque la Biblia dice que él iba y presentaba todos los días holocausto y santificaba a sus hijos, temiendo de que ellos no los hagan y que le pudiera alcanzar algún mal. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que haría cualquier padre, ¿o no? Pero la Biblia dice acá que Job tenía un temor, y verá cómo lo comprobamos por la Biblia. En Job capítulo 3, versículo 25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Eso es poderoso. Ahí Job confiesa de que él tenía temor de que a sus hijos le pase algo. Y bueno, cuando nosotros todavía tenemos eso en nuestro corazón, temor, porque existe ese temor en la vida de un cristiano. Muchas veces nosotros tenemos temor a emprender, nosotros tenemos temor a servir,
nosotros tenemos temor a tantas cosas, ¿no? A tantas cosas que por ahí tenés tus hijos en rebeldía, tenés temor que le pase algo. Y eso es lo contrario que nos pide el Señor. Dios nos pide a que nosotros podamos vivir una vida confiada. Y Job, que era una persona recta, una persona apartada del mal, temerosa de Dios, una persona que estaba bien en la presencia de Dios, que presentaba sacrificio para ser perdonado. La Biblia dice que este hombre, así con esas condiciones, con esos requisitos, tenía un temor en su corazón. Y muchas veces puede pasar así en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Cuando Job declara esto por medio de la palabra, la Biblia dice que la vida de Job entra en un proceso. Y muchas veces los procesos que acontecen en nuestra vida son de parte de Dios, porque la Biblia dice que se presenta Satanás ante Dios, y Dios le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, un varón recto, temeroso, perfecto, apartado del mal? Y Satanás le dice: a ver si no le sacas el cerco y le toco sus cosas, y vas a ver que blasfemia tu nombre, le dice. O sea, Dios se lo presenta a Satanás y permite que la vida de Job sea procesada. Así pasa muchas veces en nuestra vida. Tal vez lo que hay en nuestro corazón no es temor. Por ahí hay falta de perdón, por ahí hay odio, hay resentimiento, por ahí hay envidia, hay codicia, hay avaricia, por ahí en nuestro corazón hay murmuración. Puede haber tantas cosas en nuestro corazón que Dios permite un proceso para que nosotros podamos sacar esas cosas que hay en nuestro corazón. En este caso, Job tenía un temor, y el temor era que le acontezca algo a sus hijos, y el temor era que pierda todo. Y Dios lo expone a ese proceso en el nombre de Jesús, pero también le da la salida a Job. Aleluya. Y muchas veces nos pasa así, mi hermano. Yo no sé si estás pasando un proceso difícil en tu vida y pensás que el proceso no se termina más. Seguramente el Señor, en el nombre de Jesús, te está llevando a la tierra del proceso para poder evidenciar eso que hay en tu corazón y poder sacarlo de ahí, para que pueda fluir la bendición de Dios en tu vida. A veces pasa, muchas veces así. En este caso, Job tenía un temor, y muchas veces nosotros tenemos ciertos temores en nuestra vida. Tenemos temores. Por ahí las personas que están solas, las personas que son solteras, tienen temor en establecer una relación estable con alguien por las cosas que ya le pasaron con otra persona. ¡Wow! Tremendo eso. Aleluya. Muchos de nosotros también, muchas personas también tienen temor de que le pase algo a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, porque por ahí todavía no están en los caminos del Señor. Y eso es lo contrario de estar confiado conforme a las palabras que Dios nos da. La Biblia dice que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos nosotros y toda nuestra casa. Esa promesa abarca toda nuestra familia, y con nosotros tomándola y declarándola en la intimidad, en la presencia de Dios, en el nombre de Jesús. Sabemos que Dios cerca a nuestra familia y que Dios protege nuestra familia, porque nosotros estamos velando, clamando y pidiendo perdón por sus pecados en el nombre de Jesús. Pero en este caso, Job fue procesado, pero después del proceso, todos conocen la historia de Job. Job perdió todo lo que él tenía. Perdió su casa, su finanza, perdió su trabajo, perdió su familia, y Dios le da una palabra a Job, que viene esa palabra por medio de un amigo que se llamaba Bildad. Y yo quiero soltarle esta palabra a alguien que por ahí está pasando un proceso difícil en su vida y piensa que todavía no sale y piensa que no va a salir de ese proceso. Yo vengo a decirte hoy de parte del Señor, en el nombre poderoso de Cristo, que los procesos se pasan en la presencia del Señor. Aleluya. Y Dios le dice así a Job: si tú de mañana buscares a Dios y rogares, este es un nuevo nivel de oración. Tal vez tu oración
¿Mm? Es la oración que te funcionó siempre, pero cuando estás pasando un proceso doloroso, tenés que subir de nivel, porque Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, y en un nuevo nivel no podés estar con lo que ya, con lo del viejo nivel. En un nuevo nivel no te va a funcionar lo que antes te funcionó. Ahora, en este proceso, Dios le dice a Job, tenés que rogarle al Todopoderoso, aleluya. Ese es un nuevo nivel de oración en el nombre de Jesús, porque cuando hay ruego, cuando una persona es limpia, es recta, en el nombre de Jesús dice la Biblia que Él ciertamente se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será tremendo. Y lo podemos ver en la vida del Señor, en la vida de Job. El postrer estado de Job fue grande, dice la Biblia, porque Dios le devolvió el doble de todo lo que él había perdido, en el nombre poderoso de Cristo. Por eso los procesos no se pasan de brazos cruzados, no se pasan lamentándose, no se pasan estando en tristeza, estando en amargura, estando en dolor. Los procesos se pasan en la presencia del Señor, ceñido al poder de Dios en el nombre poderoso de Cristo. Y a mí lo que me llama la atención de esta palabra que dice, si fueres limpio y recto. Job era recto, dice la palabra. Era una persona perfecta y recta, temeroso y apartado del mal. Pero cuando viene la palabra de Dios a través de su amigo Bildad para Job, le dice el Señor, si fueres limpio. ¿Sabe lo que le faltaba a Job? En el nombre de Jesús, la limpieza espiritual. Le faltaba sacar las cosas de su corazón. Por eso el Señor le dice, si tú de mañana me buscares. Hay una bendición para las personas que entienden eso. Nosotros necesitamos limpiar nuestro corazón, sacar todas esas cosas que no son del Señor, como puede ser la falta de perdón, como puede ser el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, como puede ser la duda, como puede ser la envidia, la codicia, la avaricia, como puede ser la falta de perdón, como puede ser en este caso el temor que tenía Job. Job necesitaba ser limpio, y la única forma de ser limpio es estar en intimidad con el Señor. Cuando vos vas a la presencia y reconoces en el nombre poderoso de Jesús lo que te está aconteciendo o lo que hay en tu corazón. En este caso Dios le pedía a Job que reconozca que tenía ese temor, en el nombre de Jesús. Por eso le dijo el Señor, si tú fueres limpio. La única forma de limpiarnos es en la intimidad. En todas las mañanas ir a la presencia del Señor y pedirle perdón. Padre, te pido perdón por mis pecados, por mi falta, por todo lo que hago mal, Señor. En el nombre de Jesús, limpiame, purificame, haceme una persona nueva, Señor. Eso es lo que le pedí esta mañana. Hay nuevos niveles de oraciones, no te quedes con el mismo. En este caso, para poder ser restituido, necesitas rogarle al Señor. Padre, en esta hora te ruego en el nombre de Jesús que tú cambies la situación, que tú me saques del corazón las cosas que no son de tu agrado, para que mi alma salga de la cárcel y pueda alabarte y pueda bendecirte, papá, en el poderoso nombre de Jesús. Con esta palabra te doy gracias, le doy gracias al Señor y te aliento de parte del Señor. En el nombre de Cristo, que todas las mañanas puedas buscar a Dios, porque hay una bendición para tu vida. Cuando vos aprendés que tenés que tener intimidad, porque la intimidad lo es todo, ahí va a empezar a fluir el poder de Dios, y yo te puedo asegurar que vas a ver la vida de otra manera. En el nombre de Jesús te bendigo, y que esta palabra te sea de bendición.